Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Hoy prácticamente todo ha estado colapsado por el tema del Congreso. Ha sido el monotema del día. Vamos a intentar abrir un poco alguna expectativa más. Prácticamente tenemos 8 temas. Sí que es cierto que vamos a intentar centrarnos en todo lo que se está moviendo en este momento. Y la realidad, que supongo conocen ya todos en estas horas, es que Junts pues ha tumbado la ley de amnistía y Sánchez, que lo lleva muy mal, ha sido humillado en público. Solo había que ver la cara que ponía al salir del hemiciclo. Un hemiciclo, por cierto, en el cual no ha estado hasta el momento final de la votación, en el cual no ha hablado. Estaba como escondido, como intentando no ser el responsable de la debacle. Y algunos piensan que se va a intentar hacer un punto de inflexión de este tema. Recordemos que el hecho de no haber aprobado la ley lo único que hace es devolverla a la Comisión de Justicia, donde Junts pretende obviamente volver a renegociar y volver a imponer, como ha dicho claramente, tanto el tema del terrorismo global, por llamar de alguna manera, ya no del bueno y el malo, y el tema de la traición. En el fondo, hacer una ley para Puigdemont para que pueda quedar amnistiado. Vamos a hablar de ese tema, de todo lo que ha derivado también el tema del Congreso. Luego nos iremos a hablar de cómo se ha movido el PP, que parece que está esperando que muera solo Sánchez, vamos a decirlo así, de la crisis de Vox, del ya prácticamente la caída total de Podemos. Hoy Asens ha dicho que se fue del partido, que rompió el carnet. Y luego iremos a 3 noticias para intentar analizar rápidamente, porque hoy el día está centrado en el resto de temas. Uno de esos beneficios que ha dado hoy el BMW, 8.000 millones, de euros, que uno dice, pues si devolviera todo lo que la sentencia europea de las hipotecas ha otorgado a los ciudadanos, seguramente se hubiera quedado sin beneficio. Se hace cuanto menos extraño que nadie en este gobierno, que se dice progresista, imponga a los bancos devolver esa cantidad inmensa de dinero que muchos creen que sería beneficiosa, y más con beneficios como los citados. No nos iremos a que España la próxima semana va a empezar esas movilizaciones en los agricultores siguiendo lo que está pasando en Francia o Alemania, que parece que pueden llevarnos a una situación cada vez más conflictiva. Es cierto que hay temas que no tienen mucho sentido, que tú tengas que cumplir unas normas aquí, que países de los cuales se importa productos de la agricultura no los cumplan. Es algo que se ha dicho en repetidas ocasiones y que obviamente al final pues la gente se enfada. Finalmente iremos a intentar volver a explicar, porque hay gente que parece que no lo ha entendido, y sobre todo es algo que se está moviendo en los grupos, digamos, más socialistas, que intentan explicar que todo el tema de Rusia y Puigdemont es tan rocambolesco que es una invención. No acaban de entender cómo funciona la geopolítica, cómo funciona la inteligencia y cómo a veces la información y desinformación hace su trabajo en los lugares menos previsibles. Nos iremos a ese tema en este día, como decíamos, que está centrado en esa votación de hoy donde Junts ha devuelto a la Comisión de Justicia, como explicábamos anoche, que era la opción más factible, la ley de amnistía. Pedían en las enmiendas la totalidad del terrorismo fuera indultado, la traición también, y como parece que eso el PSOE no lo podía aceptar, ya veremos si lo aceptan de aquí unas par de semanas, se devuelve a la Comisión de Justicia para poner un punto inicial nuevamente a todo este proceso. Volverán a negociar. Ha dicho hoy Puigdemont, luego de esa votación, no nos vamos a mover del compromiso de incluir a todo el mundo, supongo se refiere a él mismo. Y hay que reconocer que Sánchez lleva muy mal esto de las humillaciones. Recordemos que cuando fue humillado en aquellas elecciones, convocó elecciones al día siguiente. Nadie cree en estas alturas que pueda convocar elecciones, pero bueno, el personaje es como es. Pero sí que es cierto que están intentando transformar esa derrota en una cierta forma, digamos, de estabilidad de cara a sus votantes. Y vamos a intentar explicarlo de una manera ágil. La idea es que ellos lo que quieren transmitir es que solo ceden
según su entender, como han estado explicando, lo que consideran que es beneficioso para el conjunto de España, que muchos, por cierto, han tragado como tal. Ya no hablamos de todos los diputados del PSOE o todos los diputados, incluidos los de los partidos que le apoyan, aunque luego le critiquen por detrás, y juegan a que los excesos que consideran que está pidiendo Junts demuestran su voluntad férrea de mantenerse como gente de Estado y de que lo que va más allá de lo que es a ayudar a este país a que progrese, ellos no lo van a aceptar. No deja de ser una posición, entre comillas, de fuerza en un experimento, seamos sinceros, muy complicado de intentar entender, pero donde no hay que olvidar una cosa, que esos suelo de 7 millones de votantes del Partido Socialista pueden haber entendido en muchos casos que la amnistía era necesaria. Pueden incluso haber entendido que hay terroristas buenos y terroristas malos, que en fin, ya cada uno tiene las entendederas que tiene, pero son conscientes de que quizá no van a entender lo de la alta traición o lo de que todo terrorista tiene que ser amnistiado. Y aquí hay una duda existencial, y es si este momento puede servir de punto de inflexión para el Partido Socialista, para el propio Sánchez, para decir algo así como: hemos estado trabajando por el bien de España, reconfortarse con esos datos económicos, que con todo el respeto algunos creemos que son falsos, del crecimiento económico por encima del resto de Europa, porque solo hay que ver la calle para darse cuenta que eso no puede ser, e intentar con eso hacer un golpe de efecto para reafirmar a los suyos y constatar algo que nosotros llevamos días diciendo, y es que el PP sigue estando a la expectativa, no está liderando nada, y ahora mismo, seamos sinceros, en caso de dudas, el PP no está demostrando ninguna capacidad de posible gestión y parece le podría coger esas hipotéticas elecciones con el pie travieso, vamos a decirlo así. Está claro que no parece una línea que vaya a tirar Sánchez, aunque con Sánchez siempre hay que tener previsiones y jugar con todos los escenarios, y estaríamos aquí delante de más de una cosa curiosa, y es que el PP no contempla esa opción bajo ningún concepto y vuelve a equivocarse en lo que nosotros denominamos gestionar la inteligencia en política. Es decir, pensar en escenarios, tener una previsión hecha por si suceden, aunque sean unas opciones mínimas, para tener una respuesta inmediata. Ahora mismo en el PP hay titubeos. Se ha visto hoy en el Pleno. No ha intervenido, como hemos dicho, Sánchez, sí que lo ha hecho Feijóo. Le ha cortado la presidenta del Congreso, por cierto, un personaje absurdo, vamos a decir, la parte maleducado, indocumentado, y ha tenido un buen momento para liderar, vamos a decirlo así, para no someterse al señor Feijóo, a la presidenta del Congreso, pero simplemente se ha callado y se ha vuelto a su escaño. Esa sensación cada vez mayor, que el PP están esperando que muera Sánchez, pero no están haciendo nada para acelerar ese fallecimiento político. Y a todo eso se va deteriorando, obviamente, la democracia. No es de recibo las manifestaciones de algunos partidos independentistas, de los partidos independentistas, poniendo nombre y apellido a jueces, a otro poder del Estado, acusándoles de prevaricadores, pocas palabras, de mentirosos, de corruptos. Y no es normal que la tercera institución del país, la presidenta del Congreso, no interrumpa para poner orden. No es nada normal. Porque lo que nos lleva a esa situación es aquello que nosotros comentábamos los días pasados, que tanto critica eso que denomina la fachosfera el señor Sánchez, que tanto critica en otros partidos, pero que realmente es lo que hacen ellos. Permitir la desinformación, permitir el engaño, permitir que con sus medios prostituidos, por cierto, ha emitido hoy bonos Prisa por 100 millones de obligado cumplimiento a sus socios, una empresa que
este último año, según parece, ha perdido sobre 40 millones de euros. Cualquier otra empresa de este país, y todos los que tienen empresas lo saben, estaría cerrada. Pero hay un interés estratégico en mantener Cadena SER el país porque sirve para alimentar la inteligencia mínima de algunos de sus millones de votantes, que se creen a pies juntillas todo lo que dicen la SER, El País, etcétera, con una cero capacidad de comprensión de la realidad actual. Y ante eso, el PP parece que hace disparos de salva. Parece que está ahí haciendo unas gracias. Vamos a ver si discutimos esto. Oiga, que nos corta la presidenta del Congreso, pues nos callamos. Que saltan insultos a los jueces, ha tenido que ser la portavoz de Vox la que haya salido en defensa de los jueces. Y esto nos vuelve a una historia casi paradigmática, que es que la comunicación del PP debería estar enfocada a demostrar a los ciudadanos y a los poderes del Estado que están ahí para gobernar en breve. Que no sabemos si será el mes que viene, o el año que viene, o de aquí 3 años, o de aquí 5 años, pero ahora mismo no están demostrando ninguna capacidad de empatía ni con los poderes del Estado. Qué pocos reflejos han tenido para no salir atendiendo un artículo del reglamento del Congreso para denunciar los insultos directos a los jueces. Y ha dado la sensación que tanto les da, o eso, o peor, que es que no se han dado cuenta, que van, como decíamos anoche, a explicar su historia, y les importa bien poco todo lo que suceda en ese camino. Parece que tienen escrito el relato desde el PP, no sabemos qué tipo de manual usan, y no son capaces de improvisar en una situación donde es evidente que Sánchez no lleva bien las humillaciones, que Sánchez no está en su mejor momento, que Bolaños ha vuelto a perder credibilidad dentro del partido, que hoy, si se han dado cuenta en la votación, no había prácticamente ningún miembro del gobierno, cosa que el otro día fueron todos a cualquier acto de Sánchez, y eso empieza a ser algo que irrita en el entorno del presidente, porque se da cuenta de que cada vez está más solo. Y en este mundo de la política, y más él acostumbrado a las puñaladas traperas, sabe que ese puede ser el camino de más de uno. No que nadie se atreva a retarle, que eso ya podrían darlo por descontado, sino que en caso de caída, más de uno no le va a apoyar. Y con un escenario así, pues lo lógico, uno debería pensar, los partidos de la oposición pues tendrían, y vamos a poner un ejemplo un poco desagradable, como si fueran las hienas delante de un cadáver, lanzarse a devorarlo de una forma rápida y eficaz. Claro, de Vox, con todos los problemas internos, acabando ahora con el tema de Baleares, pues tienen más preocupaciones que dedicarse a eso. A duras penas pueden, como quien dice, balbucear algo que pueda ser suficientemente coherente con la situación interna del partido. Pero pero el PP en principio parece que tiene una comunicación totalmente consolidada, o eso quieren vender. Pero uno se da cuenta en los detalles que toda esa comunicación impostada realmente no responde a una teoría de ninguna parte. No se manifiestan como el partido líder de la oposición. Llevamos días diciendo en el tema este de las Naciones Unidas, de refugiados palestinos, que muchos esperan. Hoy ha sido Francia la que ha dicho que no a seguir manteniendo los pagos. España, recordemos, es la gran potencia única que ha dicho que sí. Y el PP, que está en la oposición, pues no se ha manifestado, lo ha hecho la Comunidad Valenciana, presidida por el PP, que ha dicho que ellos tampoco van a aportar dinero a ese fondo de las Naciones Unidas. Pero el PP en conjunto parece que no sabe trazar las líneas fundamentales y a duras penas funciona con espadachines. Esa reunión que tendrá las próximas horas en Bruselas, Pons y Bolaños, esas palabras de algún eurodiputado a veces que va por los platós televisivos, y esos discursos
mejores o peores según el día de Feijóo en el Congreso. Parece que con eso quedan satisfechos. E insistimos, algunos creemos que la misión de la política en una situación convulsa como la actual no es sólo estar a la expectativa, sino es empezar a generar confianza en los españoles para que en un futuro más cercano, más lejano, depositen el voto en ellos. Porque si no, hay esa sensación de improvisación. Y fíjense el detalle de Galicia comparado con España. ¿Alguien se cree realmente que el PP gallego, sobre todo aquellos que vienen en Galicia lo saben, ha empezado a trabajar sus votos desde que ha convocado elecciones? ¿O llevan trabajando desde hace meses, años, en la renovación del gobierno del PP? Es obvio que hay un trabajo constante y lo que no se entiende es que Feijóo, que ejercía esa función ahí, no sea consciente de que en España, para ganar, no vale espabilar desde el día que ponen las elecciones, dar un impulso, como hicieron, por cierto, en las últimas elecciones, y así fueron, sino que hay que hacer un trabajo constante, diario, liderando, generando confianza, transmitiendo mensajes positivos, y parece que siguen estando a la contra de todo lo que decide el PSOE. Hasta hoy, en el Congreso, que tienen una buena oportunidad, nosotros vamos a entrar en la decisión de Junts, etcétera, etcétera, que era ciertamente previsible, pero esas acusaciones que hemos comentado a los jueces, pues uno entiende que el principal partido de la oposición, y no el segundo partido, como ha sucedido, deba ser el que tome la iniciativa. Debe ser el que proteste a la presidenta del Congreso por cortar a su candidato. Debe ser el que demuestre a los ciudadanos que está pendiente de todo. Y al revés, las sensaciones que llegan al Congreso, se sientan, llevan el discurso preparado, encima no viene Sánchez, ¿para qué vamos a esforzarnos? Grave error de principiantes, creer que las asignaturas, solo se aprueban en el examen final y aquello que se denomina la evaluación continuada no vale para nada. Seguramente si haces el trabajo durante todo el año, cuando llega el examen final lo tienes más fácil y los resultados son mejores. Y el PP parece no haber aprendido la lección en todo este periodo. Y claro, tiene al otro partido de la oposición en una crisis cada vez más galopante. Lo de Galicia, lo de pequeños núcleos o ciudades, algún tema provincial y ahora el tema de Baleares que no se acaba de entender y que supone al final, según algunos, que el gobierno del PP consolide su mayoría con esos 5 díscolos de Vox que en principio ellos creen que permanecían en Vox hasta que fueron expulsados ayer de Vox, lo cual hace que al final hablemos de personas con nombre y apellidos, pero no de partidos políticos. Y esto nos lleva a esa situación que muchas veces muchas personas han pedido, de que, oiga, si esto va de personas y no de partidos, ¿por qué no se votan personas? Este es un discurso que hoy no toca, obviamente, pero en el caso de Vox se ve con claridad, en el caso de Vox y Baleares, de que al final se está asaltando, digamos, la voluntad popular. Recordemos que Vox empezó la legislatura con 8 diputados, ahora técnicamente uno se le fue en octubre, se fue al grupo de los no adscritos, y 5, en principio, porque los ha expulsado el propio partido del señor Garriga, se han ido o los han echado también del partido, con lo cual empezaron con 8 y se quedan con 2. Apenas un 25% de lo que los votantes habían votado. Y no ha pasado un periodo ni de un año. ¿Puede implosionar esa situación territorial en Vox dentro de una estructura nacional? Es una pregunta que algunos empiezan a hacerse. Y algunos empiezan a valorar un poco aquello de que saben que existe eso que llamamos a veces la contrainformación, que es, en cierta manera,
lanzar ciertas informaciones para conseguir mover ciertos escenarios a la vera de lo que a uno le interesa. Y nos referimos obviamente a esa información que salió hace unos días sobre Espinosa de los Monteros y su posible candidatura a Europa. Algo que comentamos el mismo día, que parecía que el propio Espinosa desmentía y que a día de hoy podría ser una novedad para las próximas semanas. Porque hay un espacio que empieza a quedar libre entre Vox y el PP. Un espacio que, como hemos dicho, se puede mover entre el 6 y el 7 y que algunos consideran que en el caso de unas europeas, no hablamos de unas elecciones nacionales, porque las elecciones europeas, no lo olviden nunca, son elecciones donde el personalismo implica más que los partidos políticos. Un buen candidato en Europa que movilice implica más que el nombre de un partido. Un candidato tipo Espinosa de los Monteros implica más que una línea llamada Vox. Y eso es incuestionable a día de hoy. Y esos cambios en Vox pues empiezan a generar esas expectativas de que hay mucho recorrido, porque lo fundamental es que el PSOE puede estar desangrándose gracias a Puigdemont, pero la oposición no está ilusionando. Y cuando se juntan esos dos escenarios, cualquier solución puede ser una buena solución si se gestiona de una manera eficaz. Lo que decida Sánchez puede ser importante a lo que suceda en Vox o incluso en el PP. Algo paradigmático, pero algo, si recuerdan, que sucedió, por ejemplo, con el tema del CNI y Sánchez con Aragonés, que ellos querían buscar destruir al PP, al final se les giró el boomerang y quien acabará citado en el Supremo será, si considera el juez obviamente el caso, será el propio Sánchez. La política lleva estos escenarios cada vez menos previsibles, sobre todo en partidos que no prevén nada más allá de un pleno o una sesión de control. Y dentro de esta aritmética política, pues tenemos que se ha confirmado que Jaume Asens, el intermediario con Puigdemont del PSOE, ha dejado Podemos, ha roto el carnet del partido y confirma que Podemos al final, como ya dicen algunos, pues será el club de los amigos. Belarra, Montero, el Pablito este de la barba y poco más. Si fracasan en Europa, que a día de hoy tiene todos los números, den por finiquitado el partido. Y conociendo a los personajes como Belarra, son capaces de intentar sumarse a sumar con tal de no perder un sueldo y una forma de vida que les satisface mucho más que su labor política. Y no todo era hoy, obviamente, el Congreso, que creemos que obviamente ha sido el tema más importante del día, seguramente de la semana, y que va a tener muchas repercusiones, y donde, por cierto, hoy ha pasado una cosa que nos alegramos. Hoy se ha llenado de gente nuevamente la protesta en Ferraz, que nunca ha desfallecido, a pesar de los acosos. Por cierto, un juzgado de la audiencia decidió retirar una orden de alejamiento que se había lanzado contra un manifestante. La coherencia sigue. Hoy se ha llenado con gente con satisfacción y esos momentos son los momentos que cualquier político debería observar para entender cómo está la situación de este país. No tanto las cantidades, que si van 500, si van 1000, si van 2000, sino los movimientos, las tendencias que hay. Y está claro que para muchos hoy ha sido un momento de satisfacción. Había un periodista hoy que ha dicho incluso que hubiera sido divertido que Vox hubiera votado a favor de la amnistía, porque implicaría que Puigdemont no podía volver nunca. Hubiera sido realmente muy curioso. Pero al final estamos en ese escenario donde cualquier cosa puede suceder y las cosas que suceden a veces no se explican con mucha coherencia. Y en ese escenario hoy apareció un dato económico que hemos destacado en toda esta vorágine de temas que ha habido hoy, porque queremos hacer un pequeño latiguillo, vamos a decirlo así. Esos 8.000 millones de euros de beneficio del BBV.
datos brillantes, buenos gestores, sin lugar a dudas, nadie lo niega. No entraremos aquí. Nosotros siempre hemos dicho que los bancos son necesarios, que cobrar comisiones, que es una putada, vamos a ser sinceros, pues es su forma de vida. Oiga, y que no, pues que se cambie banco, vale, es una mierda. Que te suban la hipoteca es una mierda también, pero bueno, es su forma de vida, es lo que está reglamentado, y para eso está, entre comillas, el Banco de España, para poner orden, que no lo pone en muchas ocasiones. Pero precisamente lo de poner orden es algo que debería empezar este gobierno si quiere marcarse un tanto. Porque el gobierno necesita ahora girar todo este barullo, vamos a decirlo así, de la amnistía a un tema más económico. Y está claro que expliquen que España crece, que se lo pueden creer ellos, y algún tonto, pues hombre, uno se lo puede creer. Pero lo que genera ilusión a la gente, vamos a ser sinceros, es que les pongan dinero en el bolsillo. Y ustedes imagínense que en esta vorágine actual, pues en el próximo Consejo de Ministros, o que tramiten de alguna manera algún real decreto urgente, el gobierno dijera que atendiendo a la sentencia del Tribunal de Justicia Superior Europeo, vamos a obligar a los bancos a devolver el dinero cobrado de forma ilegal en la constitución de hipotecas. Alguno dirá, hostia, esto hundiría el sistema bancario. Hablamos de más de 30 o 40 mil millones de euros. El beneficio el año pasado, si nos equivocamos, fue 19.000 entre todas las entidades bancarias. Este año lleva 8.000 el BBV, con lo cual suponemos será superior. Pero eso, piénsenlo, haría que mucha gente apostara nuevamente por el Partido Socialista. Sería un punto de inflexión para mucha gente que olvidaría otras cosas. Tocaría a los bancos, que se convierten en buena parte del gobierno y también el Partido Socialista, en un objetivo clave, y más con las manifestaciones de algunos que lo de volverse a Cataluña no lo ven ni para atrás. Hablamos obviamente de CaixaBank, y antes irían a Madrid, y dejarían una posición complicada, por ejemplo, al PP. ¿Qué diría ante una propuesta de esas el Partido Popular si, por ejemplo, se votara en el Congreso? ¿Votaría el Partido Popular a favor de que, recuerden, hay una sentencia del Tribunal, para que no lo sepa, del Tribunal Superior de Justicia Europeo, a raíz de una pregunta de un juez, que obliga a los bancos a devolver una parte importante, se calcula entre 1.500 y 3.000 euros, de todos aquellos que han constituido una hipoteca anterior al 2019, y hablamos de un número de más de 10 millones de hipotecas? Algunos bancos lo aceptan, otros esperan a juicio, otros directamente lo ningunean. Pero es un dinero que, según la justicia europea, debe volver a los ciudadanos. Y ustedes imagínense que en una situación convulsa como la actual, alguien generara ese pulso. El gobierno, de la mano quizá incluso de una parte del gobierno que se dice más populista, obviamente Yolanda Díaz, que Yolanda Díaz propusiera eso. Pondrían un brete obviamente al propio Sánchez, que lo obligaría a aceptarlo, pero pondrían un brete seguramente al Partido Popular, porque la presión de los bancos, se imaginan, los llevaría seguramente a más de uno, no diremos a cerrar, que los bancos es difícil que cierren, pero solamente una situación insostenible y una pérdida manifiesta. No solo hablamos de cotización bolsaria, imagínense que esa noticia o ese titular lo generara esta semana el gobierno para intentar apalancar a todos aquellos que se han sentido engañados por el tema de la amnistía. ¿Cómo repercutiría en bolsa? Que los bancos pudieran perder, pues no sé, 40.000 millones tuvieran que pagar de indemnizaciones, cuando han generado, como hemos dicho, entre todos apenas 20.000 millones de beneficio. Apenas, coño, que ya nos gustaría generar 20.000 millones de beneficio el año pasado. Para que vean que la política muchas veces requiere de información, contrainformación, de golpes de efecto y de situaciones que seguramente algunos no están contemplando. Y son situaciones que pueden doblegar el escenario y pueden hacer algo muy interesante que al gobierno a día de hoy le interesa, que es quitar el centro de la información en la amnistía en estos 15-20 días, según unos serán 15 días, según otros 30, según sea de urgencia o no, por cierto, y trasladarlo a una valor económica donde ellos pueden jugar, y luego se lo pueden creer o no, como decíamos, con ese beneficio que en principio han dado, y pueden jugar con esta hipótesis de trabajo que obligaría y satisfaría a muchos ciudadanos españoles, porque, seamos sinceros,
quien tiene una hipoteca puede ser de izquierdas, de centro, de derecha, del 1, del 2, del 3, del 5, del 7, del 8, del 9 y el 10. Y a todos les devolverían dinero, que al final nadie dude de que luego Hacienda diría que una parte deben ser para ellos, porque para eso están, pero que acabaría transformando el mensaje en algo cuanto menos curioso e interesante. Porque al final las protestas con inteligencia logran movilizar y generar confianza. Y eso se lo pueden decir a los agricultores, que como saben están bloqueando muchas ciudades de Francia, también en Alemania, y que parece que las asociaciones españolas han decidido iniciar la huelga la semana que viene. Bueno, en fin, parece que los sindicatos de agricultores en España pues tampoco tienen la fuerza que podrían tener en otros países. No los vamos a criticar, porque pensamos que al final la gente del campo es gente que se merece seguramente todo. Y es bastante injusto, vamos a hacerlo así, que en un país como España o la Unión Europea, que hay unas políticas bastante comunes, pues se prohíba, por ejemplo, sulfatar con un elemento químico, mientras que en otros países se les permita, siendo mucho más barato, y se permita la importación de esas frutas, hortalizas o lo que sea. Aquí no llegamos al nivel de Francia de tumbar camiones, pero vamos a ver si esas manifestaciones de la próxima semana a dónde nos dejan llegar. Porque está claro que lo rural en España, por mucho que algunos no lo crean, se está muriendo. Y hoy les hablamos de un entorno rural y no hay nadie que haga nada por ello. No hablaremos ya de las enésimas quejas sobre la vergonzosa tema de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, que alguno recuerda diciendo, no, España es el país con más implantación de la fibra, el 70%. Y dice, sí, claro, en el campo cero. Pero esa es la realidad actual que algunos parece no tener claro. Y hemos dejado para lo último un tema que ya hemos hecho hincapié todos estos días, pero que nos gusta explicar con un poco más de ahínco, porque sería aquello que algunos denominarían la contrainformación, vamos a decirlo de alguna manera. Es aquello de esta información sobre el complot, vamos a llamarle, sobre las conversaciones entre Rusia y Puigdemont. Todos los medios prostituidos, algunos de sus, entre comillas, analistas, alguno que es patético, por cierto, también lo ha dicho, hablan de que es rocambolesco, que a quién se le ocurre que Putin cómo va a estar pendiente de Puigdemont, si Puigdemont, perdón, es medio tonto, sí. Por eso está pendiente de él. Porque algunos no entienden que el interés en la geopolítica, en la inteligencia, es dominar o tener controlado aquello que consideras tu enemigo. Y está claro que en un contrapoder económico en Europa, vamos a intentar explicarlo rápidamente, Rusia aún cree que es el contrapoder de la Unión Europea. La Unión Europea le ha pasado por encima muchas veces, y hace tiempo que le ha pasado por encima, pero como a veces tienen ese complejo, recordemos que tenemos a la señora de los Pony al frente, que cuando fue a Ucrania casi le da un telele del ver una explosión y un muerto, en fin, no sabemos cómo puede haber personajes tan miserables por el entorno de Europa, la von der Torpen, pero la realidad es que Rusia ha conseguido que esa fuerza, que era mucho menor, recuerden aquellos, y hemos explicado en muchas ocasiones que hay que meterse en la mentalidad rusa, recuerden aquellos que hablaban hace 10, 15 años, ¿qué era Rusia? Antes de la llegada de Putin, de la erupción con fuerza de Putin. Psicológicamente, en autoestima, no era nada. ¿Qué ha logrado Putin? Pues equiparar a Rusia, cuanto menos con la Unión Europea, en cuanto a geopolítica, estrategia, etcétera, etcétera. Y eso al final eleva la autoestima de los ciudadanos y hace que la fidelidad aumente. Y la entrada con Puigdemont pues tiene la lógica que explicábamos anoche. Una pinza, comenzando por el sur de Europa, esa mecha que se inició también en el 36, donde fue un escenario para nazis y soviéticos, pues iniciar esa mecha contando con esa estrategia del sur de Europa para intentar reventar la Unión Europea y luego sumarle la invasión de Ucrania. Algunos dicen, ¿cómo le va a explicar a alguien del entorno de Putin que van a invadir Ucrania? Pues oiga,
porque forma parte de la misma estrategia. Y el problema es que aquí hay mucha gente ignorante, mucha gente que de geopolítica sabe lo que leyeron en los tebeos de Zipizape o de Mortadelo y Filemón, y que apenas son conocedores de la realidad mundial. Piensan que todos son como ellos, que se mueven exclusivamente por el dinero y la prostitución, y obvían que la inteligencia se mueve en muchas ocasiones por el poder, pero en la mayoría de ocasiones por el ansia de sentirse mejor que el resto. Y ese pequeño detalle es el que marca la diferencia en los trabajos de inteligencia de Putin, que a veces no tienen detrás más que esa gana de creerse superior, forzando más o menos el escenario. Algunos le llaman elevada autoestima, otros le llaman peyorativamente, vamos a decirlo así, ser engreídos. Pero la realidad es que en esa línea, claro que tiene lógica las conversaciones con Puigdemont, claro que tiene lógica las conversaciones con cualquier personaje en Europa que se creyera que podía desmembrar un partido importante de la Unión Europea. Y eso muchos jamás lo van a entender. Hay que empezar a valorar si todo lo de hoy puede ser un punto de inflexión, si el PP empieza a pensar en aspirar a ser el partido líder de la oposición. Hay que ver cómo va a digerir todos estos temas Junts y el PSOE y cómo va a aceptar Sánchez esta técnicamente humillación de hoy. Nosotros vamos a seguir explicándolo durante los próximos días. Saben, tienen las aportaciones, etcétera. Nos vamos a emplazar a mañana. Como siempre decimos, simplemente seguimos.